Ciao a tutti, muy buenos días. Iniciamos un nuevo programa de En Comunidad. En el día de hoy estaremos hablando sobre política, sobre el derecho a la participación política y en política. Quizás hasta vamos a empezar diferenciando un poquito este juego de palabras que en muchas ocasiones propone la política, y para que todo esto empiece en este programa de emisión convencional en nuestros 29 de abril de este año 2022, vamos a iniciar con algún repaso, porque ya hemos en algún otro programa presentado la definición de política y bueno, iniciamos ya con esta presentación. Política. Disciplina que puede enmarcarse como ciencia del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Actividad que desarrollan los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Bueno, habiendo convenido cuál es el foco central en el cual estaremos hablando de política, tenemos que quizás tener presente un poco que no estaremos enfocados en el día de hoy teniendo el programa en relación a las políticas actuales, sino que eso lo haremos en el próximo programa, que será un programa especial que tenemos previsto para presentar a mediados del mes de mayo. Y en el programa de hoy entonces estaremos hablando, si bien de políticas actuales, no de acciones políticas actuales, sino que más bien será un programa en el cual objetivamente intentaremos hacer una forma más bien de presentación, pero también de concientización de las políticas actuales, no en el ejercicio en sí, sino en una definición más amplia. Si estuviéramos en una universidad, cuando tuvimos, creo que el programa incluso se llamó Iniciación a la Política, hicimos un poco ese juego. Esto sería Política 2, si fuera una materia resumida, muy resumida en un programa, ¿no? Con el condimento de tratar de presentar qué sucede con las políticas actuales. Cuando nos referimos a política, entonces hablamos de estados. Cuando hablamos de estados, nos referimos a, de alguna forma, la herencia de hasta ciertas naciones, podríamos de alguna forma, algo más bien para el entendimiento popular, traducirlo, ¿sí? No porque dejen de existir unas u otras, sino porque de alguna manera las políticas se centran hoy en día en aquellas agrupaciones que se encargan, que tienen más a su cargo la construcción social para el derecho de todos. De ahí nace la República, lo que se conoce también como las ciencias sociales, bueno, y todas las estructuras que de alguna forma se busca en muchas ocasiones hacer como si fuesen descendencias de los reinados, de alguna manera. Las políticas entonces tienen esta función, tienen la función de alguna forma, incluso hasta lo hemos manifestado como un deseo de qué lindo sería poder hasta quizás en algún futuro que podamos construir, plantear en las presentaciones que se hacen en torno a políticas, clases sociales, estructuras civiles, que lo que se conoce, lo que se tiene más bien hasta visualizado a día de hoy como una cierta costumbre a centrar las noblezas en ciertas élites
más afines a las clases más altas, lo hemos visto ya en más de un programa que así se presenta, realmente es un deseo que lo voy a manifestar en esta ocasión como un deseo personal para hacerme cargo. Nada más que por eso, pero creo que es un deseo de muchos que se pueda incluso hablar de cierta accesibilidad a la buena fe, ¿no? De una accesibilidad mayor. Y de alguna forma es la responsabilidad que tienen las políticas actuales, las de poder promover que ese bienestar, de ahí imagino que un poco es que nace esta definición de Estado de Derecho. Y hablando de Estado de Derecho, vamos a repasarlo. Vamos a repasar la definición de Estado de Derecho y seguimos con este camino de análisis. www.un.org. La piedra angular de la libertad para vivir en dignidad es el marco internacional de derechos humanos. Como definió el secretario general, el Estado de Derecho exige que los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas sean compatibles con las normas de derechos humanos, incluidos los principios básicos de igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley y equidad en la protección y reclamación de los derechos. La justicia, incluida la justicia de transición, es un componente fundamental de la paz sostenible en los países en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. Las Naciones Unidas prestan asistencia y apoyan a los países para hacer frente a violaciones graves de los derechos humanos y proporcionar reparación a las víctimas que lo soliciten. No puede existir Estado de Derecho en las sociedades si no se protegen los derechos humanos, y viceversa. Los derechos humanos no pueden protegerse en las sociedades sin un sólido Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el mecanismo de aplicación de los derechos humanos, convirtiéndolos de un principio en una realidad. Los Estados de Derecho deben construir sus normas regulados según se comprendan alineadas a las bases fomentadas como las necesarias para el bienestar de las personas en materia de derechos humanos. Toda persona tiene derecho a ser libres e iguales, no discriminados y a la vida. Nadie debe ser sometido a esclavitudes ni torturas. Todos tenemos derechos en cualquier lugar y somos iguales ante la ley. Tenemos derecho a la intimidad, a la libertad de movimiento, a una vivienda, una nacionalidad, una familia. Tenemos derecho a tener posesiones, a la libertad de pensamiento, de expresión y de reunirnos en público. Tenemos derecho de acceder a la democracia y a ser comprendidos ante la seguridad social. Toda persona tiene los derechos de los trabajadores, al juego, al descanso, a una buena alimentación y al buen alojamiento. Porque todos tenemos derecho a la educación, a vivir en un mundo justo y libre, en el cual compartir nuestras responsabilidades. Bueno, entonces, podemos decir que el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, es aquel Estado en construcción que nos muestra que todos tenemos el acceso a todos los derechos. Y esa construcción hay que armarla mejor desde las políticas. De alguna forma jerárquica, las políticas están a día de hoy en búsqueda de las construcciones legales que hagan que estas normas, que en la mayoría de las ocasiones se promueven como normas de bienestar, puedan aplicarse a todos los ciudadanos y que llegue a ciudadanos que incluso en muchas ocasiones desde mandos habitualmente medios lo han impedido, ¿no? Las famosas, marketing le decimos, las barreras de acceso. Ya se me mezclan los nombres de las terminologías, pero en definitiva nos referimos a que en muchas ocasiones estas excusas de barreras de acceso son las que han hecho decir, no, ustedes no son personas que puedan acceder a un bienestar estable, ¿sí?
En la actualidad, cuando se promueven los estados de derecho como una concepción de estados de bienestar, de alguna forma una lógica encontrada, una lógica que puede llegar a ser simple de entender. Si todos queremos estados de bienestar, tenemos que construirlo en base a los estados de derecho. Un poco como planteábamos, ya estoy con algunas emisiones nuevas, no quiero que se me confundan, pero a ver, si tenemos herramientas que se hacen a través del derecho, posiblemente los estados de derecho sean hoy en día la forma civilmente más respetada en lograr estados de bienestar. Podemos decir quizás que en alguna época en donde no existían tantas herramientas, en donde quizás existiera alguna aldea bien organizada, en donde ni utilizaban la palabra derecho, eran conceptos de comunidades de bienestar, claro que sí, lo podemos decir. Ahora, quienes tenemos las herramientas en conocimiento de lo que son las herramientas de derecho, tenemos que promover su aplicación para que se utilicen para el bienestar. No para el bienestar de unos pocos, sino para el bienestar de todos, que en definitiva, cuando están bien utilizadas, es lo que se busca, es lo que se pretende. En todo caso, no nos relacionaremos, pero estaremos en bienestar todos. Entonces, enfocamos esta concepción del programa de hoy, que es el derecho a la participación en política, ¿sí? Porque queremos hacer esta evolución del concepto, incluso a veces tan deformado en ocasiones, ¿no? Porque cuando nos llega las nuevas, lo que ya está pasado de moda para cierta elite, ¿no? Eso no es nada nuevo. En muchas ocasiones se empieza a transgiversar, ¿sí? Y con el concepto de política muchas veces pasa, ¿sí? Cuando hablamos de si alguien es políticamente correcto, ¿no? Muchas veces nos referimos a sus formas, más que a su trasfondo. ¿Está bien o mal? Son formas, ¿sí? Pero en lo personal soy más bien de características más objetivas que subjetivas, y eso hace que la emisión de los programas tengan habitualmente la búsqueda de convenir las terminologías menos singulares, ¿sí? No porque no crea en la singularidad, ¿sí? Sino porque quizás, así como en muchas ocasiones, muchas veces de la mano de la psicología, se ha dado una rienda, a mi parecer, en ocasiones hasta un poco más de lo objetivamente correcto para lo que es la libre interpretación, al punto de quizás decir, todo es una libre interpretación. No hablo de las psicologías formales, pero sí se ha utilizado muchas veces el concepto de que todo es una interpretación, algo bastante más lejano quizás a las teorías que en ocasiones hasta intentan ser más bien conservadoras, ¿sí? Las interpretaciones son interpretaciones y están muy bien analizadas desde quienes habitualmente tienen esta idea más objetiva de que todo pueda llegar a ser una interpretación, y las objetividades son más el tipo de materia que en lo particular seguiremos intentando mostrar desde el
programa. Entonces, hablando de objetividades, hablando de el derecho a la participación en política, también visualizado desde la concepción de los derechos humanos, vamos a ver el artículo que habla propiamente de esto, desde lo que fue, bueno, la asamblea que dio inicio a la construcción de los 30 artículos que se promueven desde la Organización de los Derechos Humanos. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente, o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igualitario y por voto secreto, u otro procedimiento equivalente, que garantice la libertad del voto. Bueno, artículo 21, el artículo que en el día de hoy tomaremos como referencia para volver a hablar sobre algunos temas que ya hablamos en otros programas, que no están de más volver a hablarlos, y que nos gustaría sentir una mayor comodidad en la concepción de estos términos, ¿sí? Hablamos del voto, hablamos de la participación en el gobierno, que vamos a resumirlo en política. Hablamos de que en esta participación, cuando se quiere participar, hablamos quizás más a modo de cliché, ¿no? Lo que acabamos de leer en el artículo que está en exposición pública en el sitio de las Naciones Unidas, ¿sí? De la Organización de las Naciones Unidas. Cuando las Organizaciones Unidas plantean los artículos que se pretenden de alguna forma recordar que nos tienen que alcanzar a todos, lo hacen a través de los 30 artículos que incluso fue al inicio de este año, los hemos expuesto en el programa, en el listado en el que se encuentran. Entonces, cuando se hace mención de la participación en el gobierno de nuestros propios países y se refiere al voto, se refiere a la política, se refiere habitualmente, hoy en día las que más se conocen son las que tienen más forma de democracias, repúblicas, socialismo. Creo no estar olvidándome ninguna de las políticas que son más bien que tienen hoy en día una estructura algo formada y respetada, y sobre todo parte un poco con esta cuestión de que según el cargo social, o mejor dicho, el perfil social que uno tenga, participa, como dice el artículo, de manera directa o indirectamente, con todo el derecho que hay estructurado para ser parte de las políticas que a día de hoy están habitualmente trabajando, vamos a decirlo así de simple, desde los gobiernos, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy dada de alta de autónoma en Autónomos como Política, ¿sí? ¿Por qué lo hice? Lo hice porque una de mis titulaciones es una formación en política. Yo soy graduada
graduada social, como muchas veces lo está hoy en día aquí en España, quizás agrupando. Si bien mis primeras graduaciones son en económicas, administración y comercialización, mis graduaciones de posgrado tienen al día de hoy mi maestría en política y derechos humanos obtenida en una organización de aquí de Europa. Cuando a veces no se interpreta, no se entiende, como dice el artículo, toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno de su país de manera directa o a través de representantes. Hoy en día las democracias tienen una forma en la que la gran mayoría se siente representada por representantes quizás no formados propiamente en política. No está mal, es parte del desarrollo de la política. Creo yo que a futuro, quizás me equivoco, quizás no lo llego a ver, quizás no sucede nunca, pero uno de los motivos por los cuales yo hice uno de los posgrados en política fue porque dije, bueno, el día que quiera participar en política, quiero tener un derecho más asentado, ¿sí? Incluso, no recuerdo exactamente en dónde fue la información que vi, hay países que tienen una tendencia a interpretar mejor que quien quiera participar de manera individual y esté acreditado para hacerlo, puede participar en las funciones públicas que habitualmente en las democracias no se las conoce todavía si no se está acompañado por una asociación, ¿sí? Para mí la política es como cualquier otra ciencia. Un médico que quiere participar ofreciendo su servicio de manera particular, lo puede hacer independientemente si es elegido o no para trabajar en un hospital público, por ejemplo. Y si no quiere dedicarse a la prestación del servicio directo a el usuario que lo necesite, se puede dedicar a la investigación porque está acreditado para hacerlo. Entonces, si bien yo no tengo una presentación en política que sea muy formal, parte de estos programas de hacer análisis políticos, de repasar y exponer conceptos políticos, de jugar a ser por momentos profesora con orientación política para un público que está ahí, también me lo permito hacer por estar en política, ¿sí? Y una persona que lo quisiera hacer con unas características similares, posiblemente, si no está con alguna acreditación en política y además no tiene respaldo de agrupaciones, en donde sea el representante de esas agrupaciones, posiblemente no lo haría o no estaríamos hablando de una forma que sea muy acompañada o que esté en sus cabales. Es como que a mí se me ocurriese meterme en una sala de cirugía y diga, miren, yo tengo entendimiento de más o menos cómo se puede hacer esta cirugía y no sé, por lo menos aplicar algo muy sencillo. No vamos a entrar en una cirugía que no conozca, pero si no tengo una persona que me supervise, que sabe mejor cómo se pueda llegar a hacer una determinada técnica, yo no estaría habilitada para hacérselo a otra persona, mucho menos a ofrecerlo como un servicio. Sí, quizás se lo puedo, no sé, se me viene algo muy sencillo ahora a la cabeza, pero no voy a nombrar, simplemente para, no sé, algún médico de la dermatología, que a veces trabaja con algunos productos que son exclusivos para personas que hayan estado formadas en
medicina, si lo derivan a un tercero, ese tercero tiene que estar avalado por un profesional que le haya transmitido la técnica aprendida. Entonces, algo así funciona a veces en la política y en muchas ocasiones no está del todo concebido así por las agrupaciones, ¿sí? Cuando hablamos de que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad pública, en ningún momento esa autoridad del pueblo tiene que reemplazar las arbitrariedades que en otras ocasiones quizás hasta se emitieron desde minorías jerárquicamente más influyentes. Entonces, cuando hablamos objetivamente de política, hablamos que la política es la que tiene que estar construyendo y supervisando que las funciones públicas que se emiten a través de los gobiernos y de los estados, o quizás verlo al revés, de los estados y de los gobiernos, que habitualmente son los organismos más internos que trabajan para el Estado, que tiene la mayor vinculación entre las normativas gubernamentales y los ciudadanos participantes, tiene que tener el diseño y la supervisión de esas normativas, ¿sí? En muchas ocasiones se hacen las normativas desde los gobiernos y en otras ocasiones, cuando quizás no se siente el pueblo representado por las decisiones que toman quienes están en el gobierno, sucede en forma muchas veces de manifestaciones que se intentan solicitar esas normativas desde las asociaciones que no están legítimamente conformando el gobierno, ¿sí? Por eso cuando hablamos de política es importante proyectar gobiernos no que representen únicamente a mayoría, gobiernos que estén integrados por quienes nos representan a todos, ¿sí? De esta forma queremos entonces en el día de hoy poner el foco en este artículo, principalmente, muy probablemente al cierre del programa, añadiremos algunos artículos más afines a esta temática, pero poner el foco en no olvidarnos que política no es únicamente democracia, ni únicamente república, ni únicamente pueblo, ¿sí? La política nos comprende a todos, comprende al respetar que sigan existiendo monarquías, comprende, como de alguna forma dijimos en algunos de los programas ya también, intentar proteger desde las políticas que esas monarquías logren poder hacer su presencia mucho más afín a el defender que siga existiendo nobleza en este mundo, que las políticas intermedias hagan que esa nobleza nos pueda incluso alcanzar a todos, porque en definitiva la nobleza, más allá de ser algún estatus que va más afín quizás a el reconocimiento de diferentes clases sociales, la nobleza tiene su significancia por sí misma, ¿no? Y las religiones en muchas ocasiones están mucho más vinculadas a la protección de
del pueblo, pero del pueblo desde un lado más bien concebido, quizás hasta como del pueblo no tan instruido, ¿sí? También en muchas ocasiones hablan de esta búsqueda de el bien y el mal, ¿sí? Esto que, bueno, quizás lo hemos hablado un poquito más el año pasado, pero que también se busca desde la Organización de las Naciones Unidas y de la concepción de organizarnos para un mundo de bienestar basado en derechos humanos, ¿sí? Derivar esos derechos humanos a los más bien derechos civiles y estados de derecho, en muchas ocasiones quizás está más integrado por aquellos que estamos formados para iniciar con esas normativas, leyes y modificaciones de cada una de las diferentes áreas. Quienes llegan al gobierno son, según el gobierno que esté en el país, y cuando hablamos de país, hablamos, y acá empieza a entrar en juego las ciudadanías, las nacionalidades, las residencias, los trabajos que son en ocasiones hasta intracomunitarios. Cuando hablamos de país, hablamos de aquellas personas que están construyendo en el país, ¿sí? Estén registrados al deseo, por lo menos de las políticas formalmente expuestas, estén registrados individualmente o estén a cargo de personas registradas individualmente, pero en definitiva el bienestar tiene que estar logrado con consenso, ¿sí? Y según el gobierno que haya, se llegará, creo yo que no sé si se logrará en todos los países, pero que sí podemos convenir de la mano de esta interpretación, ¿no? En la que habla de participar de manera directa o por medio de representantes, se habla entonces de personas que puedan ocupar cargos en el gobierno de manera individual o que su función sea la de representar a muchos individuos, ¿sí? A simple vista sabemos que la globalización nos tiene a todos al pendiente de cómo ser iguales o de qué forma lograr las igualdades. Creo yo que, bueno, soy de quienes defienden de qué forma mejor proponer y lograr las igualdades y bueno, creo que somos muchos los que tenemos esa visión y los que estamos en la búsqueda de decir ningún problema si no se me quiere quizás dar los derechos que este lugar propone, ¿sí? Simplemente díganmelo y no creamos que participar en política es ser políticamente correcto, siendo incorrecto en las políticas formales, ¿sí? No lo planteo a modo personal, pero sí por momentos esa sensación que en algún momento cuando hablemos de inteligencias y de cómo las inteligencias ahí se me van a enojar unos cuantos, pero nos conocemos. Los que se van a enojar nos conocemos y enojados cada vez a nuestra forma nos respetamos. Respetar las políticas es respetar la construcción de un mundo que evoluciona y que avanza al desarrollo de poder decir todos tenemos derecho a
ser buena gente, todos tenemos derecho a que si me están mostrando algo que se accede de tal o cual forma, si me comporto de tal y cual forma, accedo y lo puedo mostrar con alegría y lo puedo decir. Quizás me interesa a mí sola haber accedido a eso, pero me siento bien, no me siento egoísta por eso. Todo eso es lo que intentamos con el programa de hoy recordar, ¿sí? Que tiene como funcionalidad la política, respetarnos nuestros lugares, respetarnos que hay quienes en ocasiones no hacen el mejor de los usos de sus lugares y promueven ciertas cuestiones que cuando necesitamos que identifiquemos quiénes lo han promovido, no están. Entonces, un poquito lo habíamos planteado el programa pasado, parte de este derecho a participar en política tiene que estar legitimado por quiénes son los que están participando, quiénes son los que están defendiendo que la ley diga tal o cual oración, ¿sí? Diga tal o cual mensaje, porque nunca olvidemos que el trasfondo de toda ley no puede tener mensajes que no sean en búsqueda de esta nobleza que queremos, no dejar de asociarla a una cercanía a ciertas clases tradicionalmente ya asentadas como clases con cierta riqueza y ciertas tradiciones que van a sucederse, sino que lo que queremos es que esa nobleza de alguna forma esté mejor establecida para ser reconocida más objetivamente. No recuerdo si vimos todavía la definición de nobleza, el programa ya está finalizando, pero vamos a, cerrando entonces el programa de hoy, vamos a poner en esta ocasión la definición de nobleza pura, ¿sí? No desde las clases sociales, sino de qué significa la palabra noble. Nos quedamos con esta idea, con la idea de que las políticas tenemos que respetar el bienestar que sanamente se pueda construir, ¿sí? Y de alguna forma respetar la formación, no solamente académica, la formación de cada quien. Esto que, en otros artículos quizás cerramos con algún artículo más de los que refieren a que cada quien puede decidir cómo quiere vivir su personalidad, tiene que estar respetada desde, sobre todo desde las declaraciones de uno mismo, ¿no? Y de alguna forma, cuando se intenta tener a las monarquías presentes en conjunto a la construcción de estas políticas más bien sociales, se buscan que sean también un poco a modo de ejemplo, ¿no? No de ejemplo de cómo lleva su día completo un rey, ¿sí? Sin especificar qué reinado esté representando, sino que cada quien tiene el mismo derecho a decidir sobre cómo llevar su día, sobre cómo decidir su día. Y creo yo que una construcción de tantos años buscando mostrarse como respetando ciertas normas se puede respetar a sí mismo y a la participación que tiene en los grupos en los que se lo esté también tomando como estos ejemplos que en muchas ocasiones se quieren poner de referencia, cuando hay
políticas, que las voy a poner así entre comillas, que quizás intentan hacer de que los individuos no tengan el derecho a ser ellos mismos, de alguna forma se olvidan, ¿no? Las tradiciones que de tantos años se intentan de alguna forma sostener en búsqueda de promover que los derechos inician por tener decisión sobre nuestras propias vidas. Así que esto fue, espero que se haya visto así, de alguna forma, ¿no? Un poquito el rever, ¿sí? Junto a quienes ocupan funciones públicas en la actualidad, que no se dejen contaminar porque hay un mal que defender, que lo que tenemos que seguir defendiendo es lo que se nos ha inculcado habitualmente desde que éramos pequeños, defender el bien, defender el bienestar, y que ese bienestar va a estar mejor trabajado cuando lo logremos diseñar en principio a sabiendas de que ningún participante se tiene que sentir mal, ¿sí? Cuando tengamos quizás eso como un punto a rever por cómo va yendo nuestra construcción, vamos a recuperar a veces este término algo contaminado, ¿no? Entre políticas versus manifestantes, que las políticas tienen que estar para la construcción del bienestar, ¿sí? Que estuvieron siempre y que hoy en día quizás se hable más de políticas afines al bienestar para todos, a los derechos de bienestar, posiblemente sea para recordarnos y armarlo de manera más formal que las políticas desde sus inicios han tenido esta búsqueda de gobierno para todos, para quienes están gobernando como para quienes están representados a través de muchos, algunos, o quizás unos pocos, pero representantes que están a cargo de ese diseño de normativas. En otro programa quizás vamos a hablar más en detalle qué sería una normativa, qué sería no, vamos a repasar leyes y demás. Por hoy, bueno, quiero cerrar el programa diciéndoles que el próximo programa, porque será más o menos unos 15 días, bueno, ahí vamos a hablar seriamente de todo el contexto político actual. Como egresada en política, voy a defender lo que en muchas ocasiones se defiende como derechos sociales, pero que voy a dar mi punto de vista, ¿sí? Por eso quizás tampoco hablo mucho de las políticas actuales, ¿sí? Porque en muchas ocasiones las políticas actuales no terminan de ir del todo de la mano con la búsqueda de las construcciones políticas, ¿sí? De los que, ay, no quiero que se me enoje ninguno, pero también lo digo por mí, de los que somos a veces considerados un poco más bobos, o más nerds, se decía en una época, ahora no se dice tanto así, pero que hablamos de que las cosas tienen que estar bien para todos, porque en definitiva esa es la política que defendemos desde el programa y que sobre todo durante este año 2022 estamos, bueno, desde los inicios del programa hablando sobre la política afín a los derechos humanos. Pero en el programa próximo haremos un análisis que será lo más objetivamente posible, exponiendo lo que es de público conocimiento de la situación política actual que se está atravesando en diferentes países en el mundo. Les envío un saludo a todos, gracias por haber estado ahí un programa más y los saludo hasta el próximo programa. Nobleza, cualidad de noble. Adjetivo con el cual se puede describir a un acto o a una persona, que carece completamente de maldad. Que tiene buenos deseos e interpretaciones, y que actúa de buena fe,
sin malicia ni dobles intenciones.